Ahora sí. Bueno, ¿qué tal? Bienvenidas, buenas tardes, bienvenidos a todos y todas. Mi nombre es Andrés Muñoz y soy el moderador de esta mesa de didáctica del proyecto número 4 en el marco de las 35ª Jornadas de Investigación y 17º Encuentro Regional de este año, sí más palabras claves, conceptos, términos, metadatos de la FADUBA. En esta oportunidad estaría acompañado por la Secretaría de Investigación, la tenemos ahí Guadalupe, y está Lorena Risi, que es una asistente de moderación, que no sé si está por ahí, pero debería estar acompañándonos. Como el año pasado, las jornadas van a ser un poco distintas, ¿no? Lo que nos tenían acostumbrados, ya que tiene este formato virtual, debido al contexto actual, ¿no? Que, bueno, posibilitan este encuentro. Para eso les hemos pedido a ustedes que nos manden estas presentaciones o videos de corta duración, más o menos tienen unos 5 minutos cada uno. Nosotros vamos a intentar pasar los videos desde nuestra parte y aquellos que expongan de manera oral, yo les voy a avisar cuando les quede un minuto, más o menos, para que no se sigan extendiendo por las dudas. Enciendo el micrófono y les digo, te queda un minuto. Bueno, esto tiene el objetivo básicamente de disponer al final de las presentaciones de un tiempo de preguntas, intercambio, debate. Hay temas muy interesantes, yo estuve leyendo las ponencias y los papers que presentaron y la verdad que hay unas cuestiones, me parece como interesantes que podemos como discutir hacia el final. Para que nos estén escuchando, mirando, pueden ir dejando sus comentarios y preguntas mientras se van sucediendo las exposiciones. Insisto, las retomaremos hacia el final. Les recuerdo a los participantes, expositores, que esta sesión está siendo grabada, como recién vimos que inició la grabación, porque luego va a ser compartida a través del canal de YouTube de las jornadas de la FADUBA, para que las puedan ver cuando desean, ¿no? Si se quieren ver cómo salieron, si salieron bien, si todo salió bien, ahí que veremos, incluso si se perdieron otra mesa, las pueden ver después. Lo último que tengo para comunicarles es que hubo un par de cambios con respecto al orden de las ponencias tal cual figuran en el programa en su versión definitiva, debido al pedido de uno de los grupos por disposición de disponibilidad de conexión de Internet. Vamos a empezar con la comunicación que se llama Taxonomía Operativa para la construcción del sujeto disciplinar. Después de estas vienen en el mismo orden, salvo las dos últimas, que las cambié, dejando para el final la del trabajo de Pablo Slegalgowski, que se llama Proyectando Palabras, lo cual yo lo cambio al final, ya van a entender por qué. Me parece que es como que cierra algunos temas interesantes con otra mirada bien distinta. El resto queda en el mismo orden en el que estaba, quedando entonces primero taxonomía operativa para la construcción de objeto disciplinar, después dime cómo hablas y te diré cómo enseñas, después implementación de un aula virtual para la enseñanza de la geometría descriptiva en escenario de pandemia, después las palabras en el campo de las decisiones de proyecto, después la forma de pensamiento en arquitecturas analógica para cerrar con proyectando palabras. Bueno, avisados de este pequeño cambio de orden, procedo entonces a presentar a los primeros expositores. La primera, como recién decía entonces, es Taxonomía Operativa para la construcción del sujeto disciplinar. Es una comunicación cuyos autores son Nidia Gamboa, Claudio Pereira y Cristian Marina, que pertenecen a la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Cátedra Gamboa, Expresión Gráfica 1 y 2 de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina. Bueno, le cedo la palabra. Ahí están. No sé cuál de ustedes va a hablar. Hola, Sí. ¿Cómo estás? Yo soy Claudio Pereira, de la Cátedra de ¿Qué Expresión tal? Gráfica. Mucho gusto, Claudio. ¿Cómo les va? Saludo a todos, que veo muchas caras conocidas también. Yo Nidia. Acá al lado está Nidia, estamos con una sola compu porque tenemos mala señal y no tenemos las dos computadoras optimizando la señal disponibles. Decime, ¿querés que proyectemos nosotros o querés pasar vos lo que te dejamos grabado? Nosotros te mandamos el PowerPoint. Guadalupe, pásense el que se llama Taxonomías. Ahí viene. Sí, ahí lo proyecto. Cualquier cosa, díganme si hay algo, si no se ve o no se escucha. Vale. Hola, buenas tardes. Soy el arquitecto Claudio Pereira, de la Cátedra de Expresión Gráfica 1 y 2 de la arquitecta Gamboa.
Este trabajo que estamos presentando está dentro del proyecto de investigación que aborda la disolución del límite entre lo analógico y lo digital. Se llama Taxonomía Operativa para la Construcción del Sujeto Disciplinar y es un pensamiento sobre la acción proyectual y la acción gráfica. Nosotros trabajamos sobre la gráfica, en este caso, en segundo año de la carrera. Estamos en el inicio, en primero y segundo año. Los alumnos son alumnos nuevos en la facultad, entonces empezamos a construir la herramienta gráfica para la acción proyectual. Que ellos puedan pensar desde el dibujo en el proceso proyectual. La intención para este trabajo es poner una acción didáctica desde la construcción de una maqueta. Se dan los elementos para el abordaje del trabajo, se dan las medidas de cartón para construir la maqueta y el alumno conceptualiza cada uno de esos elementos como columnas, vigas, planos de techo y planos de piso. Por eso construye un espacio, lo dibuja en gráfica de síntesis y después, tomando fotografías, lo lleva a una instancia digital. Nosotros entendemos que esta taxonomía operativa didáctica está compuesta por gráfica analógica, por gráfica digital y por una gráfica híbrida que surge como colaboración entre las dos y es donde ponemos a prueba algunos conceptos para mejorar la expresión de la idea que el alumno trae. El alumno pone mucha subjetividad y mucha intencionalidad en la construcción de estos espacios, los aborda con la incidencia de la luz, la sombra desde la fotografía digital y esto le permite hacer nuevas lecturas y nuevas propuestas del espacio. Se sigue reelaborando esta idea, se lo lleva a la construcción de un modelo 3D. Esta interacción de gráficas y de medios y de soportes hace que el alumno pueda hacer nuevas lecturas. Se genera una acción sobre el pensamiento gráfico. La idea es construir un sujeto que aborde primero la construcción de la mirada, después la construcción de un sujeto disciplinar que pueda abordar la expresión gráfica de esa idea, desde lo cual se aborda el comienzo de la gráfica analógica de síntesis para después llevarlo a una construcción digital donde la geometría pone orden en las dimensiones y en la forma del objeto que están proyectando para contener este espacio. En una instancia posterior se incorpora el contexto, se incorpora un cielo. En este caso estamos trabajando sobre una alumna que tomó algunos elementos de la pintura de Magritte, entonces incorpora cielos muy expresivos, un espacio abierto, incorpora figuras humanas que tienen que ver con el relato de la metrópolis. Aparece una figura de un hombre con traje, con bombín y paraguas, otro hombre vestido con ropas modernas. Esto pone en diálogo, en discusión, la acción de pensar el habitante de la metrópolis, el habitante que elige vivir fuera de la ciudad, cómo el espacio confronta las realidades y de alguna manera la expresión gráfica desde la imagen se completa con la palabra y se pone en discusión la subjetividad del pensamiento del alumno. Esta discusión se da entre otros alumnos, entre el docente y el alumno. El docente aporta conceptos desde lo disciplinar y se va iluminando la idea que el alumno propone. Esto hace que el alumno adopte un pensamiento crítico en la acción proyectual y lo pueda expresar mediante herramientas gráficas que son potenciadoras de esa idea. Todas las instancias gráficas colaboran y ayudan a la construcción de este pensamiento proyectual. Desde la gráfica a mano alzada se avanza a la construcción de modelos 3D con programas que incorporen el módulo, ya que la gráfica de relevamiento se hace con un modulador propio. Entonces desde ahí se puede pensar la acción proyectual. Todas las instancias gráficas acuden en su ida y vuelta y colaboran entre sí. Nosotros tomamos la gráfica híbrida como resultado de una taxonomía operativa, porque en la gráfica analógica el alumno pone toda su intencionalidad, es una expresión subjetiva. Lo digital complementa, devuelve esa lectura, se cuestionan los datos que se tomaron en el relevamiento y se vuelven a poner en juego para que el alumno pueda expresar su idea con otras herramientas y que pueda usar la maqueta digital, el modelo 3D, para replantear los elementos que componen ese espacio y la relación de ese espacio con su entorno. Pone en juego al sujeto con su contexto y a la arquitectura con su lugar. Todos los instrumentos gráficos son necesarios, todos hacen a la construcción de este pensamiento proyectual propuesto. Esta acción se va complementando y se va relacionando. Los gráficos que tomamos en el lugar sirven para construir el modelo 3D y es un ida y vuelta donde a veces hay que reformular las lecturas y se nota cuando se pone en expresión la idea y surgen nuevas preguntas.
la gráfica se convierte en un instrumento de pensamiento. Se puede dibujar sin pensar, pero en nuestra disciplina no se puede pensar el proyecto sin estar con el lápiz en la mano dibujando. Pero eso se complementa con la interacción de las gráficas. Esto hace que la colaboración establezca esta taxonomía donde nosotros decimos que la gráfica híbrida termina siendo el resultado de una operación proyectual donde se intercepta la gráfica analógica con la digital, surgen nuevas propuestas y así, en esa acción gráfica, se construye el pensamiento proyectual. Muchas gracias. Buenísimo, muchas gracias, equipo de taxonomía. Continuamos entonces con el siguiente paper que se titula Dime cómo hablas y te diré cómo enseñas, el diálogo pedagógico en las devoluciones. Este trabajo es de Pilar Cebey, Alejandra Dazo, Germán Falque, Juan Mario, Liz Martínez, Aimé Namond y Luis Persson como autores del paper. En la ponencia señalaban que estaban acompañados por Muñoz María Eugenia, Sánchez Florencia, Agustina Vilá y Díez María Eugenia, que son parte del equipo de investigación, entiendo, de la materia Taller de Diseño Industrial 1, 2, 3 y 4 de la carrera de justamente Diseño Industrial, Cátedra Anabela Rondina, de la FADU UBA. Bueno, los escuchamos. Buenas, ¿qué tal? Bueno, les queríamos contar un poco que nosotros estuvimos analizando minuciosamente las clases y fuimos encontrando conceptos indicativos de las formas de pensar y hacer las devoluciones. Estos nos permitieron analizar y relacionar los diálogos en la enseñanza. Y estas palabras, estos conceptos los llamamos las palabras claves, que son taller, autoridad y error. Y los hace pensar, digo, ¿qué buscamos en nuestras clases? ¿Qué es lo que estamos buscando en nuestras clases? ¿Queremos ser como Steve Jobs? ¿Queremos un diálogo unidireccional? Y nos damos cuenta que no queremos dar un show. Y no es casualidad que taller sea nuestra primera palabra clave. Buscamos la construcción del mismo. Y este lugar que todos extrañamos un montón, es un lugar dinámico, vibrante, donde hay un intercambio entre los docentes y los diseñantes, donde nosotros ejercemos la autoridad y trabajamos la concepción del error. Claramente, perdón, los nervios. Claramente se encuentra una solución desde lo colectivo, desde una mirada múltiple de lo individual, tanto desde los docentes como de los diseñantes. ¿Y a qué llamamos diseñante? Esto que ya mencionamos 2 veces. Nosotros desde la Cátedra Rondina llamamos a nuestros estudiantes como diseñantes, los nombramos así porque son diseñadores en formación de sí. Creemos que para la enseñanza del pensamiento proyectual es necesario que ellos se apropien de su propio aprendizaje, que ellos sean protagonistas, y lo que buscamos es que ellos tomen la palabra dentro del diálogo pedagógico. Pero lo que vimos es que en trabajos anteriores que hicimos en la cátedra habíamos encontrado a la pregunta como una estrategia principal para la enseñanza del pensamiento proyectual. Sobre todo la pregunta problematizadora. Y en este trabajo de Dime cómo hablas, te diré cómo enseñas, lo que vimos es que esto se pone un poco en crisis. Lo que vemos es que al docente hacer pregunta no termina de invitar al estudiante a tomar la palabra, a ser parte de este diálogo pedagógico. Lo que pudimos analizar dentro de las observaciones de clases que hicimos fue que en un 75% la palabra dicha está en manos del equipo docente y solo un 25% queda en manos del estudiante. Y esto nos lleva a nuestro segundo concepto, que es la palabra clave autoridad, porque es innegable que dentro de un contexto de facultad existe una relación de poder entre docentes y estudiantes, porque bueno, al fin y al cabo, el docente arma la clase, pone la nota y otras cosas. Y entonces nos pusimos a analizar cómo funciona esto, cómo funciona esta estrategia de hacer preguntas. ¿Por qué no hablan nuestros estudiantes cuando hacemos preguntas? ¿Será que la pregunta realmente posibilita o obstruye, o la pregunta los inhibe? Bueno, nos empezamos a hacer esas preguntas a nosotros mismos. Lo que podemos aseverar es que por lo menos la estrategia no funciona tal cual nosotros la pensábamos hace un tiempo. Y en ese sentido nos preguntábamos, ¿no? Si nosotros hiciéramos un pequeño ejercicio acá con la audiencia que tenemos el día de hoy, de preguntarles a ustedes, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué vemos en la imagen? ¿Qué representa esta imagen?
Lo que pensamos es que muchos de ustedes podrían empezar a contestar, capaz tirar alguna idea en el chat, porque bueno, no existe una relación de poder entre nosotros, ¿no? Pero también podría pasar que muchos de ustedes no se animen a participar y que digan, no, por las dudas no digo nada porque no sé bien qué es, no estoy seguro, tengo miedo de equivocarme, ¿no? Este miedo al error, que nos lleva a nuestro tercer concepto. Pero bueno, para no dejarlos con la intriga, yo les voy a mostrar qué es esto, que efectivamente es un melón, pero ahora sí los dejo con el tercer concepto, que es la concepción de error. Claro, como tercer concepto aparece el error y la cuestión es si podemos deconstruir esta connotación negativa que tiene, ¿no? Como el miedo a meter la pata en esto de quiero participar en el diálogo, pero no estoy tan seguro, no estoy tan segura. Y muy pocas veces encontramos citas como estas donde se valora como muy positivamente ese tránsito por esa incomodidad de haberse equivocado como una instancia súper productiva del proceso y de hecho el error como motor que mantiene en movimiento al proceso proyectual. Nos pasó en uno de los casos que analizamos, que por ahí en el gráfico se veía bien que las barritas se daban vuelta y había un caso en el que estudiantes tomaron la palabra por completo, tomaron la clase. Y dijimos, ¿pero qué pasó acá? ¿No? Porque todo nos viene dando al revés. Entonces nos pusimos a analizar y dio que era un caso larguísimo para analizar y estudiantes tenían la palabra superadísima, dejaron a los docentes abajo y lo que ocurre es que estaban haciendo mientras se preguntaban a sí mismos y respondían preguntas y se hacían nuevas preguntas y para responder hacían cosas casi por momentos inclusive como sin hablar, pero aún así las palabras superan. Bueno, cuestión nos lleva como a la reflexión de la interpelación de la pregunta por sí sola, haciendo esto de motor para construir el diálogo pedagógico, la pregunta sola no funciona, no es comparable a la interpelación que genera la acción, el hacer. Entonces, al apropiarse haciendo, la palabra sí se toma, sí se toma. Entonces, la pregunta que teníamos como estrella, sola no nos funciona, la cuestión es, ¿cómo estamos construyendo nuestro diálogo pedagógico? Y lo único que estamos utilizando es la pregunta y estamos utilizando la pregunta por sí sola. ¿Qué otra herramienta de lograrlo tenemos? ¿O cómo se va a empezar a combinar para hacerlo realmente posible? ¿Cómo se construye ese diálogo pedagógico? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Les queremos dejar en el chat los links del equipo de investigación y un poco del camino que estuvimos realizando. ¡Ay, qué linda la de Pilar! Sí, la verdad que es un trabajo muy interesante, el paper, me parece la verdad como un material interesante de lectura para todos los docentes. Bueno, yo mismo soy docente de otras materias, bueno, de la carrera de arquitectura y demás. Me parece como muy interesante y pertinente la pregunta que se hacen. Hay algunas cosas que me llamaron mucho la atención, pero lo dejo más para el final, hacerles alguna duda que me surgió mientras leía el trabajo. Bueno, muchas gracias. Continuamos entonces con la comunicación titulada Implementación de un aula virtual para la enseñanza de la geometría descriptiva en escenario de pandemia, perspectivas de estudiantes y docentes. Los autores son Celina Mabel Sabino y Cristian Marina, con sede en la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, área disciplina, teoría y técnica del proyecto urbano, subárea de expresión gráfica de la Cátedra de Geometría Descriptiva, con sede en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. Bueno, los escuchamos. Estás muteada, Celina, me parece. Sí, perdón. Perdón un segundo, así. Perdón un segundo que no tengo la pantalla justo acá para verla. Dale, tranquila. Ahí está. Ahora sí, ustedes me ven bien la presentación. Sí. Bien. Bueno, la presente investigación se desarrolla en la materia Geometría Descriptiva con docentes y alumnos de segundo año de la carrera de Arquitectura en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario. Esta materia es de cursado anual, con una carga horaria de 3 horas semanales de cursado presencial y el dictado se realiza en los 3 turnos, matutino, vespertino y nocturno, en 5 comisiones. A ver, ahí está.
Bueno, en esta hoja, ustedes lo que están viendo es en la foto inferior, son los alumnos actuales nuestros de geometría descriptiva, y en la foto que está en la parte superior son estos mismos alumnos cursando el curso de aprestamiento universitario en un mes antes del aislamiento social preventivo y obligatorio. Bueno, la pandemia provocó una fuerte transformación en el proceso de enseñanza y aprendizaje. De la noche a la mañana hubo que migrar y salir a trabajar de manera virtual sin ser una universidad a distancia. Entonces surgieron una serie de interrogantes, los cuales provocaron ir a buscar la palabra de los alumnos y docentes para tener dichas respuestas. ¿Cuáles fueron las vivencias de estudiantes y docentes en la materia geometría descriptiva en relación con enseñar y aprender en el espacio de un aula Moodle durante el tiempo de pandemia? O sea, queríamos buscar las palabras que nos den respuestas a estos interrogantes. Nos planteamos este objetivo, con este estudio buscamos indagar sobre las experiencias de incorporar aulas virtuales en la enseñanza de la geometría descriptiva a partir de los testimonios de los docentes de la materia y de los estudiantes que estaban cursando o cursaron el año pasado esta materia. A partir de allí, del año 2020, el aula Moodle ocupó un lugar predominante en el dictado de la materia, siendo este el lugar de desarrollo formal de la asignatura, combinando las diferentes herramientas del Moodle con plataformas de videollamadas y otros instrumentos sincrónicos y asincrónicos. Se incorporaron también estrategias y herramientas para las entregas de trabajos prácticos, las evaluaciones parciales y las mesas de exámenes finales. Bueno, este estudio se trata de un estudio exploratorio descriptivo, no experimental, es transversal, enmarcado en el paradigma cualitativo interpretativo. Se pretende profundizar en la comprensión del fenómeno en estudio. Estas son las vivencias educativas, es decir, de enseñanza y de aprendizaje en la cátedra de geometría descriptiva durante la pandemia. Así que optamos por un instrumento a implementar, elegimos el cuestionario de entrevistas a docentes y alumnos. El cuestionario consta aproximadamente de 20 preguntas estructuradas en estos 4 ejes que están analizados acá en esta diapositiva. Más o menos cada entrevista duraba entre 40 y 45 minutos y estaban hechas a través de la plataforma Zoom. El tipo de muestreo no era probabilístico, sino por disponibilidad, y la muestra de estudiantes fue elegida invitando a los estudiantes de las 5 comisiones de la cátedra y a los docentes en su totalidad. Somos 10 docentes los que participamos. ¿En qué momento estamos de todo este recorrido? Es una investigación nueva, arrancó hace poquito, estamos en el segundo punto, es decir, ya hicimos las 20 entrevistas y ahora estamos transcribiendo dichas entrevistas y categorizándolas. Ahora les voy a contar un poquito cuál sería el método de análisis que vamos a optar para seguir este camino. El análisis de los datos obtenidos en las entrevistas, en la observación de las aulas, se llevará a cabo mediante el programa de análisis cualitativo Atlas.TI 8.4. Con el mismo se construirán categorías que responden a los interrogantes planteados en el presente proyecto de investigación. El método de análisis de los datos será el de codificación basada en conceptos. Las categorías de las variables serán preestablecidas en base a la teoría y a partir de las categorías obtenidas en relación a la variable vivencias, se elaborarán indicadores ad hoc para discriminar los aspectos referidos a la enseñanza y al aprendizaje, y luego se realizarán los análisis comparativos entre las respuestas de estudiantes y de docentes, siguiendo el método de comparación constante. Bueno, y por último les quiero dejar un par de diapositivas en donde hay algunas respuestas que saqué aleatoriamente de las entrevistas. Los docentes, casi en su totalidad, sostienen que es una materia que se puede dar perfectamente en forma virtual. Todos apuntan a que la mejor experiencia en cuanto al trabajo de estrategias de aprendizaje fue en esto de ordenar todo el material de la cátedra. El aula Moodle fue un instrumento muy ordenador de todo lo que teníamos en la cátedra en años anteriores, así que logró generar un orden.
en la cual los estudiantes preponderaron mucho dicho orden. Les leo algo específico: fue un año excelente, lo mejor es poder consultar el material teórico y práctico en cualquier momento, las veces necesarias. Esta materia se puede cursar con este formato perfectamente. Lo mejor fue la organización de la materia en Moodle, y aprender de esta manera fue muy buena por tener todo en el aula ordenado, con gran variedad de recursos y con encuentros semanales sincrónicos con los docentes. Bueno, después puedo ampliar algunos de los conceptos de docentes y alumnos, así que les agradezco mucho la atención. Buenísimo, muchas gracias por contarnos. Qué desafío, ¿no? El pasar al Moodle en su momento nos asustó a todos. Yo en otra universidad que doy clases también me tocó trabajar con esa plataforma y la sentía tan fría, tan lejana, tan blanca, no sé, con sus paletas de colores y la verdad que bueno, coincido con parte de lo que vos decís, ¿no? Estos resultados, como esto de tener el material disponible todo el tiempo cuando ellos quieran. Todo el tiempo y sobre todo el orden que logró la plataforma en todo el contenido, es decir, el orden no solo del contenido conceptual y teórico, sino también la gran variedad de recursos con los que contamos y que a través del Moodle se pudo ordenar todo eso. Claro, y se sistematiza, o sea, también se logró una sistematización, que eso estuvo bueno. Es cierto, bueno, un trabajo arduo también de parte, ¿no?, de los docentes también para lograr eso. Buenísimo, muchas gracias entonces. No, por favor. Procedemos entonces a escuchar el trabajo titulado Las palabras en el campo de las decisiones de proyecto, paper de Ángel Juan Gentiletti, Pablo Germán Wanzik y Edgardo Norberto Díez, pertenecientes a las materias Epistemología de la Arquitectura 1 y 2 de la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Universidad Nacional de Rosario, provincia de Santa Fe. Nosotros pasaríamos este video que está ya cargado. Las palabras en el campo de las decisiones de proyecto. Este trabajo es avance del proyecto de investigación acreditado, el campo disciplinar de la arquitectura, su delimitación, su objeto de estudio, en diálogo con distintos saberes. El desarrollo del trabajo, el armado de un proceso de proyecto utilizando palabras como claves de lectura, parte del texto de Peter Eisman, El diagrama del paraguas, trabajando la casa Farnsworth de Ludwig Mies van der Rohe. Las palabras y su potencia. Las palabras nos permiten traducir las acciones ejecutadas en el espacio físico, arquitectónico, y llevarlas al nivel de lectura conceptual, pasando antes por un nivel de descripción que nos deja de alguna manera nombrar elementos y leyes. Es aquí que no es la palabra solo el medio de comunicación del trabajo, sino el único lugar desde donde lo planteado puede ser dicho y por lo tanto pensado como verdadero aporte. Desde la palabra nombramos tanto a los elementos de arquitectura como las leyes que los rigen. Nombrarlos implica que a través de ella no solo las identificamos como tal, sino que también establecemos otras cualidades. Si trabajamos desde la perspectiva al diagrama, podemos entender más allá de su valor evidente como gráfica proyectual, y también entender cómo desde construirle un valor al diagrama, podemos hacer un camino desde el proyecto a la disciplina y desde esta de vuelta al proyecto. El proceso de proyecto, lectura de diagrama. Eisman abre la lectura enfocada directamente en los elementos de arquitectura y sus relaciones. Introduce el diagrama en términos metafóricos, nombrándolo como el diagrama del paraguas, en relación al orden de los elementos de arquitectura. Aquí la palabra introduce un valor específico a la idea de diagrama. En un nivel de lectura conceptual, las relaciones del plano del suelo y del plano del techo como datos del plano horizontal y sus resoluciones se dan en las posiciones y en las definiciones del pilar, el único elemento estructural en el orden vertical. Eisman trabaja las categorías del signo según Peirce y dice: como un signo del mantenerse en pie, el pilar incorpora una doble condición. El pilar es un ícono que se parece a un pilar, y también es el signo o índice de ser un pilar. En la triada de Peirce de ícono, símbolo e índice, un pilar es tanto un ícono como un índice. Esta condición simultánea abre a diferentes resoluciones del elemento, y allí, desde Peirce, incorpora la palabra diagrama.
Desde la casa Farnsworth, la arquitectura de Mies funciona en el orden del diagrama. Desde el texto de Gilles Deleuze, Pintura, el concepto de diagrama, podemos desarrollar este concepto en el marco del proceso de proyecto. Deleuze trabaja diagrama desde la pintura con la intención de llevarlo al concepto. Deleuze marca 5 caracteres, de los que nos centraremos en 4. Un abismo ordenado, que da paso a un segundo, una mano y solo una mano desencadenada puede trazarlo. Diagrama da la opción de desplazamiento, y un quinto carácter que precisa en términos operativos del cuarto, que marca una oscilación del diagrama en su relación con un código. Aquí se aproxima a una definición pura de funcionamiento filosófico, entre el nivel del diagrama y el nivel del código. En la disciplina arquitectónica lo podemos anclar en un nivel de lectura conceptual. La concreción del diagrama y un nivel de lectura descriptivo, la resolución del edificio, de importancia central para la definición de un proceso de proyecto, y ambos enfocados en las relaciones de los elementos de arquitectura. Lectura que también llevamos luego a diferentes proyectos de Mies a lo largo de los años. Desde el programa de la cátedra se expresa la importancia de la palabra en el proceso proyectual. Se conceptualiza los textos como umbrales a otras lecturas y Eisman nos los abre, nos los despeja, a través de indagar profundamente en el valor de las palabras, la conexión entre ellas y la gráfica. Este es el aporte que desde la cátedra se quiere sumar a las experiencias del alumno en formación. Un alumno que no solo sea un espectador de los sucesos arquitectónicos, sino que desde su mirada y la de otros ya pueda desde el proyecto final de carrera proyectar una posición crítica planteando un compromiso claro con la disciplina en sí y con la sociedad a la cual debe su producción intelectual. Buenísimo, muchas gracias. Continuamos entonces con otro video que ya cargó por suerte, que se titula La forma de pensamiento en arquitectura es analógica, de Graciela Ballina, quien pertenece a la Universidad Nacional de Rosario, Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño, Cátedra Arquitecta Nidia Gamboa, de Epistemología de la Arquitectura en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. La forma de pensamiento en arquitectura es analógica. El trabajo se ancla en el pensamiento proyectual arquitectónico, entendiendo el proyecto como el proceso mediante el cual la arquitectura se piensa y se genera. Trabajamos por la valoración científica de la disciplina, el reconocimiento de su específico campo, como rama de un saber con su propio objeto de estudio, constituida por la socialización de su producción, con utilización de una metodología propia y mediante la formulación y verificación de hipótesis y sistematización de los conocimientos. Situados en la idea del proyecto como problema del cual no se conoce una solución, como búsqueda de respuesta, que al igual que su planteo, reconoce virtud en la diferencia y la puesta de sentido de su autor. La arquitectura como producto de la cultura. Cultura, percepción, proceso, físico. Toda palabra conlleva una imagen y toda imagen conlleva una palabra en su interior. Se necesitan comunidad de sentido. Las palabras clave nos posicionan aludiendo al lugar desde donde se piensan, fundamentan una mirada, un horizonte de lectura. Nuestras palabras clave son nuestra identidad. Nos desnudan intelectualmente, nos conducen y hasta iluminan en la búsqueda de más conocimiento. Nos encuentran con otros y nos enfocan para que nos vean. Las hay generales y las hay específicas, y pueden ser la misma produciendo categorías y otras identificación. Hay algunas que despliegan conexiones con otras, que abren y otras que anclan y cierran temporalmente la pesquisa. Las entendemos fuera de las modas y sin caducidad. Son aquellas que la comunidad disciplinar no debe olvidar. Aldo Rossi dijo que la analogía es un modo de entender de una manera directa el mundo de las formas y de las cosas, en cierto modo de los objetos, hasta convertirse en algo inexpresable, sino a través de nuevas cosas. El mundo físico se nos presenta a través de los elementos de arquitectura, con sus leyes de organización, de comportamiento y cálculo, a través de comprender los límites y conocer los materiales, afectados por los fenómenos como la luz, el sonido y la temperatura. Lo conformamos mediante la conceptualización y la categorización como modelos, tipos y prototipos. Lo percibimos como una
atmósfera. Lo registramos y concebimos traducido en diagramas, maquetas y gráficas. Un elemento del sistema no tiene valor sino en su relación con la totalidad del sistema. La lengua es un sistema en el que todos sus elementos son solidarios y en el que el valor de cada uno resulta de la presencia simultánea de los otros. El concepto de sujeto sujetado no invalida su capacidad de productor, sino que lo posiciona reconociendo su capacidad de transformarse y a su mundo, produciendo en la cultura. En nuestra comunidad académica nos valemos de registrar lo producido, lo material, lo físico, para abordar un nuevo proyecto. Es mediante la observación y estudio de lo real que podemos transformarlo. La palabra es portadora de una imagen y es una asociación casi instantánea, que luego permite el rastreo del ejemplo, el caso, el tipo y la reelaboración. Nidia Gamboa, en la presentación de este año, dice: la percepción es un tipo de conocimiento que articula aquello que llega por medio de los sentidos con las estructuras fundamentales del sujeto, su lenguaje, su cultura. Cada uno se percibe de cierta manera el espacio, que es el mismo que los rodea. Por eso, la experiencia del propio cuerpo en el espacio es fundante, única y base para proponer situaciones espaciales. Saussure realiza una analogía entre la lengua y el ajedrez. La pieza adquiere un valor respectivo dependiendo de su posición en el tablero. Esta idea de sistema, que siempre es algo momentáneo, que varía de posición a posición, nos remite a la importancia de la palabra clave citada en la producción total de la lectura. Su valor es anclado en el momento y lugar otorgado por el productor y de ahí posible de ser interpretado. Esta asociación no tiene un orden dado ni un número finito, es propia del sujeto que lee. Hacer consciente de esta asociación, leer los elementos de arquitectura y sus articulaciones, nos permite abordar el estudio de la definición de los límites, del espacio físico producido proyectado, que es definitivamente nuestro objeto de estudio. La analogía posibilita una vía inductiva de argumentar. Nos permite intentar representar un pensamiento o experiencia respecto a un espacio físico a través de una relación entre distintas dinámicas o situaciones, dando a entender que estas comparten similitudes o diferencias. Citando a Soriano, Peter Zumthor y Tony Díaz, pensamos que enriquecen con sus procesos proyectuales fundamentados la idea del pensamiento análogo. En sus proyectos es posible encontrar la analogía. El proyecto se realiza en el lugar donde existía el astillero que le da su nombre. Junto a otros edificios emblemáticos genera una relación que tensiona fuertemente el lugar, configurando un nuevo enclave cultural. Se nos representa como un barco en permanente construcción, anclado en el dique, con los colores del óxido como medida del tiempo, como perteneciente al antiguo pasaje de la ría, sus fachadas diversas con múltiples acabados y su interior tecnológico responden a un riguroso estudio de funciones y flujos. Como una caja de música oxidada y apoyada en el dique, su doble piel interior la aísla y proporciona la forma acústica más adecuada para sus alas. Como en bodegas vacías, superponen elementos que sirven como gradas y techos acústicos. El resto del barco son talleres y escenarios y las torres con andamios son los camerinos. Mediante diagramas de visibilidad, audición, circulación, dan soluciones a las necesidades técnicas y espaciales, con la idea de vincularse a la ciudad a través de pequeños detalles sin señalar una única fachada, reinterpretando elementos emblemáticos de la ciudad y sus tonos azules, y el sonido producido entre piezas que vibran con el viento. Sobre el mar, entre puerto y playa, tiene la ciudad de fondo y establece relación componiendo con volúmenes que aluden a la catedral, la aduana, la fortaleza, como elementos emblemáticos de la ciudad, el parque, los faros, las grúas, los lucernarios y los miradores. Pensado como una lámpara de doble carcasa que absorbe, refleja y da luz a lo largo del día, con un esqueleto de acero y muros mínimo, parece apoyarse sobre la plaza urbana abierta que alumbra. Zumthor convierte soluciones racionales y técnicas en situaciones poéticas. Adapta los espacios para el arte que se exhibe y se guarda, creando una coexistencia y una redefinición de la relación entre el arte y la arquitectura, controlando la luz y las condiciones atmosféricas con rigurosa eficiencia en los detalles. Tony Díaz, siempre más preocupado por las analogías de los edificios que por sus formas, organiza el proyecto a partir de la tipología de manzana, el montaje de los bloques y los elementos de arquitectura. Los colores y los materiales aportan lo casual y lo cotidiano, y la escala alude al hombre que lo habita. Construye ciudad en su proyecto, lo carga con una densidad temporal que permite leer la fachada como construcción colectiva, el patio como plaza que da continuidad urbana y la puerta como pasaje. Para Tony Díaz, la arquitectura tiene que partir de la realidad construida y ser leída en clave tipológica. La analogía es planteada desde el diagrama, la atmósfera y el tipo. Muy bien, muchas gracias por el esfuerzo de llegar a los 5 minutos. Te sentía corriendo, lo lograste. Pero bueno, es interesante esto que vos contás de las analogías, después lo retomaremos. Nos queda el último trabajo de la mesa, titulado Proyectando Palabras. Es un paper cuyo autor es Pablo Celagowski, quien forma parte de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, en el Laboratorio de Investigación Proyectual. Pablo, si estás por ahí, te cedo la palabra. Sí, cómo no. Sí, voy a poner la presentación. Dale. Si se ve completa, me dicen.
Te faltaría maximizarla, ¿viste? Apretar ahí el iconito de presentación. Me aparece abajo de todo. Lo único que tengo es dejar de compartir o ocultar, no tengo más cosas, pero no. Y si mirás el PowerPoint en el programa, ¿te deja? Entonces, estoy viendo nada más que a mí y la pantalla, perdón. Vamos de nuevo. Abro la presentación antes y... Ah, eso, claro, tenerla abierta, maximizada antes y después compartir. Sí. Pero se me va el Meet, perdón. Igual te seguimos viendo. No tengo un delay acá con el Power. Sí. Ahí me parece que va ahora. Ahí está, ahí se ve ¿Se bien. ve? Sí. Bueno, disculpen la molestia. No. El trabajo en realidad está centrado en el uso de las palabras en la enseñanza de la arquitectura. En mi caso, a través de la parte, sobre todo, de taller de arquitectura, taller de proyectos y en el taller de historia de la arquitectura. Las palabras en general nos dan la capacidad de enfrentarnos con los problemas de diseño activamente, ¿no? Nos permiten analizar, nos permiten actuar, es decir, proyectar. Pero lo que yo planteo en este trabajo es que la mayoría de las veces las palabras son utilizadas de una manera bastante negativa. La enseñanza clásica, en general, hemos tenido durante mucho tiempo y sigue existiendo en nuestras universidades, que es conservadora en términos de la enseñanza de la arquitectura, utiliza palabras que muchas veces son para cerrar, para clausurar discusiones, para detener, para inmovilizar, y en función de aceptar lo que ya está dado y de no pensar demasiado y de no debatir demasiado. Entonces, constantemente proponemos revisar esas palabras que se usan para ampliar los significados emergentes y poder entenderlos desde el campo operativo, tanto para la analítica como para la acción de proyecto. Tratamos constantemente de eludir esa enseñanza superficial y dogmática de la arquitectura a través de las palabras. En la investigación, en la enseñanza de la arquitectura, de la historia, se utilizan bastante mal las palabras, se utilizan con un espíritu reductivo, confiando en sobreentendidos, en significados superficiales, por lo que a veces decimos que es posible de desarrollar un diccionario de las malas palabras en arquitectura. Y entonces esto no es solo por parte de los docentes y de lo que se maneja en las clases, sino también muchos de los grandes textos aclamados hablan de esa manera. Por otro lado, hay otra cuestión también complicada, que es la invasión de otras palabras, como los acrónimos o las palabras extranjeras, los anglicismos, sobre todo. Una gran invasión de palabras que provienen del inglés. Y también la falta de sentido en ciertas cuestiones. Ustedes conocerán que el París-Dakar se corre en Bolivia, el Rock en Río se ha hecho en Chicago y las cajas negras de las aeronaves son anaranjadas, ¿no? Ese tipo de cuestiones. Los medios de comunicación han sido también parte de todo esto, en tanto los medios de comunicación de arquitectura, ¿no? Referidos a eso, sobre todo en una época con las grandes tendencias, a los grandes titulares, a querer definir una obra de arquitectura con un gran titular y así reducir las capacidades de esos objetos, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo esto que alguna vez publicamos en una revista con un compañero nuestro, estas son de los suplementos de Clarín y La Nación y algún otro periódico más sobre cómo tratan el título de obras, ¿no? Y cómo los arquitectos se sentirían cuando a uno le habla de ciertas cuestiones. Entonces, esto no solo pasa ahí, hay al lado también una casa y se dialoga con el bosque, por ejemplo, ese tipo de expresiones, que también uno podría ver que en la investigación hay también un sistema conservador y antiguo que obliga casi a una prosa que no puede sobrevivir sin la referencia, a otros textos, unas citas constantes, que va achicando cada vez más la posibilidad de incorporar ideas propias, ideas nuevas,
en el campo de la investigación. Se constituye así un lenguaje cerrado, uniformador, repetitivo, con clasificaciones, taxonomías, que algunos ya ni saben quiénes las inventaron y para qué servían, ni hablar de las condiciones de la bibliografía, que los obligan a usar un método de los terapeutas de un país del norte, ¿no? Por ejemplo. En la historia, por ejemplo, hay que hablar siempre de firmitas, utilitas y venustas, y yo digo, por más vetustas que sean esas tres palabras. ¿Y qué pasaba si el libro de Vitruvio se perdía y esas tres palabras no estaban? No había letra para hablar de la historia. En la historia de la arquitectura, en los textos, generalmente hay descripciones muy vagas, mucho anecdotario, unas clasificaciones muy reductivas. Y eso es parte también de los críticos de la arquitectura. Muchos no son arquitectos, no saben proyectar, no hablan de proyecto, con lo cual entra ahí la frase famosa de Rickwert, y ahí yo cito, que habla de que a veces los críticos son los historiadores, ¿no? Son como eunucos en un harén, saben quién hizo qué con quién, pero sin entender para qué lo hacían, ¿no? Y eso es un poco lo que se habla mucho, no se dice nada. En muchos textos de Tafuri, hoy releyéndolos, uno puede encontrar ese tipo de cuestiones, pero uno llega a la conclusión de que es más fácil escribir generalidades sin compromiso que investigar en profundidad o exponerse con ideas o exponerse con posiciones propias de proyecto. Entonces hablamos de esas malas palabras, sobre todo en el taller de arquitectura, donde me parece necesario que hay que precisar las palabras y entender lo que involucran en su totalidad, no en su aproximación superficial. La palabra, las ideas, las estrategias de proyecto, cuando pasan al campo oral, pierden contundencia, claridad y profundidad con respecto al origen que tenían. Y hablamos constantemente con frases hechas, como estas que están puestas acá, o palabras que se repiten, donde se encasillan, se clasifican y se evita la investigación paciente, la reflexión, la contemplación y un espíritu crítico. No se piensa demasiado cada cosa en la profundidad que se merece. Por otro lado también, y pasando rápidamente, uno utiliza también un lenguaje reductivo cuando habla de estas obras, ¿no? El pabellón de Barcelona, ¿no? Nadie dice generalmente el pabellón alemán para la exposición en Barcelona, donde representa otro tipo de cuestiones, o se dice la Casa del Puente, dejando de lado millones de temas importantes que tiene esa obra, o la Casa de la Cascada, reduciendo solo a eso la importancia de esa arquitectura. Y finalmente, entonces, proponemos constantemente detenernos en las palabras, porque detenernos nos deja avanzar, aunque sea contradictoria la frase que estoy diciendo. Consumir las palabras no es la manera, nos parece, y repetir las palabras que usan los demás no es garantía de un buen uso del lenguaje. Detenerse en el lenguaje, en la arquitectura, es ejercer la mirada cercana, una observación precisa, pero desprejuiciada, independiente, profunda, pero provisional, que no sea ni fundamentalista ni dogmática. La acción primordial nos parece no clasificar, para comenzar a desclasificar, a profanar, a traer las cuestiones al movimiento, a la actuación en el proyecto, en un pensamiento dinámico, abierto, libre y, repito nuevamente, provisional. Me parece que hay que usar palabras que sean más efectivas para un verdadero aprendizaje de una disciplina que es tan rica en su lenguaje como es la arquitectura. Bueno, eso es todo. Muchas gracias, Pablo. La verdad que el texto a mí me parece fascinante. Les recomiendo ampliamente la lectura del texto en su totalidad. Para mí no tiene desperdicio. La verdad que me parece como, además, muy valiente, ¿no? Y lo siento casi como un manifiesto, ¿no? El desperdicio soy yo, no el texto. No, pero es fantástico. Me parece, la verdad, que concuerdo. A veces es muy difícil para nosotros como docentes o como estudiantes escaparle a esto, esta cuestión reduccionista, repetitiva y confusa a veces del lenguaje en estos titulares que vos mostrabas y en tantas otras cosas posibles. Sí.
Ahí lo que decís, perdón, de los titulares, hay uno que es muy, muy notorio, que es una obra de Gehry, que no me acuerdo si era el auditorio de Disney, decía Joyero de la Chatarra. Ese era el nombre, ¿no? Joyero de la Chatarra. Es decir, el propio arquitecto dice, no me publiquen más, no quiero que me publiquen más nada, ¿no? Con estos nombres, claro. No, la verdad que nada, siento que esto requiere como más difusión, no sé, ¿no pensaste en escribir este diccionario de malas palabras de la arquitectura? Digo, en algún momento empezamos. De comprarlo, de que somos varios, pero tenemos que leerlo. Nada, yo mientras leía tu texto, trataba como también al final vos un poco haces una aproximación, pero ¿ves posible abandonar la práctica del uso de este lenguaje en la enseñanza? ¿Qué estrategia podemos emplear desde la docencia como para empujar a... Yo creo que el problema es eso de detenerse en las cosas. Es decir, nosotros por un lado siempre hablamos mucho de algunas palabras y las desarrollamos muy, muy profundamente, pero para ir a un caso conocido, digamos, también Rafael Iglesias hablaba de eso cuando hablaba de una mesa. Digamos, uno dice mesa y parece que ya está. No, la mesa se puede repensar en todos sus criterios, en el tablero, en la cantidad de apoyos, en la forma del apoyo, en la condición de uso de ese tablero, ¿no? Hay mucho por pensar y no quedarse solo con mesa, que es una tabla de 4 patas y las patas están todas en los ángulos, ¿no? Es esa prefiguración. Nosotros hacemos generalmente con los estudiantes, ese trabajo a partir del patio, ¿no? Dice yo, acá pongo un patio. ¿Y qué? ¿Y qué es un patio? Yo no sé qué es un patio. Vos sé que conozco la palabra, pero vos tendrías que decirme, es un espacio de tal o cual dimensiones o relaciones dimensionales, donde la luz entra de tal manera, donde hay unos planos que son ciegos, transparentes, no sé qué, donde la vegetación es de tal manera, cuando el sol gira pasa tal cosa, se hunde una parte, hay un sector con agua que refleja, no sé, bueno, ese es el patio. Esa descripción, que también en forma, me parece, casi, a mí me gusta mucho el humor, y sobre todo Lelutier. Lelutier tiene que lo pongo ahí en el texto, ¿no? El explicado, ¿no? Cuando hablan de alpargatas o empanadas, no sé si se acuerdan de ese espectáculo, que desarrollan, ¿qué quiere decir eso? ¿No? La alpargata es un calzado de yute que usa la gente de baja condición, ¿no? Tiene todo un desplegado que empieza a hablar de ciertas propiedades. Me parece que ese es el camino, y cuando alguien dice un claustro, dice que, pero que esto es un monasterio, tenés que... hoy hablaban de la pregunta, ¿no? Del docente. Entonces, bueno, ¿qué es un claustro? ¿Y qué implica un claustro? ¿Qué elementos lo componen? Hay que desarrollar, hay que frenar. A eso me refiero. Claro, hay que parar y empezar a... Tirar de la lengua, ¿no? A quien está hablando, que no simplifique... Que no simplifique eso. Pero bueno, estaba pensando, a veces para poner un título, ¿no? Estos títulos son marketing, venta, atracción de clics, de lectura, ¿no? Si son textos virtuales. A veces como que es difícil, ¿no? Como lograr esto busca claramente, tiene otro objetivo, el título vendedor, digamos, ¿no? Como más comercial frente al desarrollo, ¿no? Fíjate que hoy es al revés. En los medios te dirían, ¿qué dice Gehry del edificio de, no sé, Dominique Perrault, por ejemplo? No te dicen nada, sino que te quieren enganchar. Hoy los titulares de los diarios es al revés. ¿Qué dijo fulano de lo que vio tal? ¿No? Entonces te quieren meter en la noticia. Hace no sé, 10 años era al revés. Te ponían un sello con el título, ¿no? Va cambiando un poco esa maniobra la estrategia. Que va de las comunicaciones a la arquitectura, cae también, ¿no? Sí. Claro, sí, también pensaba en eso de la comunicación. Bueno, muchas gracias, Pablo. Bueno, gracias por la palabra. Un placer, la verdad. Ahí preguntaban dónde está disponible tu texto. No sé si vos querés pasar algún mail o tenés alguna página. Bueno, les puedo pasar, a ver cómo lo hacemos, pero... Bueno, se supone que en la jornada estará después, pero eso es como dentro de un año.
Sí, pero sí, dentro de un año van a tener las actas con los... ahí en los programas no están los mails nuestros, ¿no? No. Andrés, No. Mariano, Pongo un mail y que lo quieren Se me los lo mandé a pide. todos los de la mesa, los de la mesa lo tienen, los Ah, que bueno, no, bien, los que lo están quieran como me escribe y oyentes, se no. lo envío. Dale, Esta muchas mañana gracias. mandaste todas las Sí, producciones de la están mesa. todas ahí juntas, sí. Ah, pero están, vos enviaste los trabajos. Sí, 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 quizás sí. falta para alguien si está como de Sí. oyente y no ponente en la mesa. Bueno, igual le tengo que hacer unas correcciones que me sugirieron los del comité de editorial. Bueno, prestales atención. Entonces, pulí la versión y después la mandás. No, pero igual la que vos compartiste, esa puede ser, está bien. Está muy bien esa versión. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud de los asistentes, de los ponentes, alguna consulta que se quieran hacer entre ustedes, algún comentario. Me gustaría, de alguna manera, perfilar un poco de dónde sale la inquietud esta de la analogía, si les parece. Porque lo hablé muy rápido y después de estas cosas que dice Pablo, me parece que se puede enganchar y que puede ser una punta para debate. Justamente el valor que le damos a la analogía es como iniciadora del proyecto proyectual. Y obviamente como tal es general. Una de las prácticas pedagógicas que nosotros usamos en la facultad, que nos adelantó de alguna manera, nos facilitó de alguna manera entrar en la virtualidad de la pandemia, es trabajar en un formato de clínica a través de producciones audiovisuales. Nosotros somos cátedra única de todo el ingreso, estamos hablando de casi 700 estudiantes, de los cuales después se desgranan y nos quedan más o menos 600. Y entonces el valor de la lectura detenida, como dice Pablo, es hoy algo que hay que poner en práctica, que hay que entrenar. Los estudiantes no vienen con un tiempo de lectura. No quiere decir que no lean, pero es una lectura mucho más rápida, una lectura que está en clave de caracteres, de una comunicación y no de un estudio. Por eso nosotros, como docentes, trabajamos en la identificación de esa palabra clave, que los obligue a detener. Y esa palabra no siempre es de texto, puede ser una planta, un geometral, puede ser un trazo. Y eso es algo que también hay que desandar, ¿no? Porque parece que la palabra solo es mediante la letra escrita. Y la arquitectura tiene una forma de comunicación no verbal que es muy expresiva y es muy rica. Y también diferenciar este tema de lo que dice Pablo, de lo que circula como una publicación pseudoacadémica y es simplemente una publicación comercial y publicitaria. Eso no va en contra del autor, todo lo contrario, el autor está posicionado en un mercado y en una vitrina. Entonces, yo creo que eso lo dejo de lado. Lo que nosotros le decimos a los estudiantes y trabajamos, no con preguntas, porque nuestra materia es epistemología, entonces una construcción colectiva del campo disciplinar, con interrogantes. Digamos, a la pregunta le corresponde una respuesta, al interrogante le corresponden diversas interpretaciones. Entonces, desde el interrogante, nosotros hemos logrado una participación mediante esto, ¿no? Abrir siempre la palabra y tratar de que sea construida, no repetida. Nada más. Es muy interesante. Sí, pensaba que también es como una estrategia proyectual, ¿no? Esto de lo que ustedes contaban y también el trabajo que también hablaba de este proceso fotográfico, ¿no? De sacarle fotos a maquetas que vimos al principio. Digo, son todas estrategias para mí para construir proyectos. Sí, acá tenemos una pregunta. Pilar, levantaste la mano. Estás muteado. Perdón, estaba silenciada. Qué bien esto que dijo Gache, no sé si es su nombre, como para pensar las analogías, como para jugar con las palabras, porque lo que decía Pablo, me llamaron mucho la atención los titulares. Me preguntaba, ¿quién los elige esos titulares? ¿Los periodistas o las personas que participaron en las obras?
y parecen vacíos, pero a su vez pueden ser disparadores, como en las analogías o metáforas, como nombraba Gache. Entonces me parece que las palabras por sí solas sí son vacías y, digamos, no nos dicen nada, pero conceptualizar sobre esas palabras puede abrir más campos o más dimensiones o nuevas formas de abordar. Entonces creo que la palabra por sí sola no cuenta o no basta, mejor dicho, pero indagar sobre la palabra, porque también ecología deportiva parece un divague, pero de pronto tal vez podría unirse y materializarse con un sentido. Entonces todos esos juegos de palabras con las palabras me resultaron muy estimulantes. Acá María Alejandra agrega en el chat, no confiar excesivamente en los sobreentendidos. Bueno, claro, ¿qué entendemos nosotros por, ¿no?, cada una de esas palabras que componen este título rimbombante, ¿no? Marketinero, publicitario. Bueno, acá Lorena también levantó la mano. Te escuchamos, Lorena. ¿Cómo están? Nada, la verdad que de todo lo que vimos, yo como estudiante estoy como muy enfocada en el tema de la pedagogía y cómo nos enseñan y cómo absorbemos, pero me está pasando también de que de tanta virtualidad a veces me pongo a pensar, bueno, y en lo presencial, ¿qué pasa?, ¿no? Y digo, me parece que estamos enfocados ahora en pandemia, pero bueno, con suerte pronto estaremos de vuelta viéndonos las caras, y me parece que todo lo que investigaron también aplica a la presencialidad. Digo, hay una forma de interrogar al alumno o de hacerlo participar que todavía está medio en el medioevo, digamos, ¿no? Depende de la cátedra, depende del docente, depende de la corriente que sigan. Estaría buenísimo que todo esto se siga investigando para la presencialidad, porque es real que, bueno, virtualmente nos encontramos con un montón de desafíos, porque la palabra no está tan fácil como mirar a alguien a la cara y con los ojos animarlo a que hable, y el micrófono es más fácil apagarlo. Pero digo, en la presencialidad también se encuentran estos vacíos, que los chicos no participan, que a veces el docente hace una pregunta que no la conoces y te quedas callado por el simple hecho de que no entendés bien a qué se refiere. Entonces, abrir la oratoria para que las palabras inviten a los chicos a participar, a estar generando pensamiento, que es también lo que decía Ballina, ¿no? O sea, la diferencia entre una pregunta o un interrogante, porque el interrogante te hace pensar. No solo estás buscando la respuesta, sino que te formula un montón de cosas más. Nada, me parece súper piola que estén experimentando con estas cosas y esto de la pedagogía. Sí, la verdad que coincido plenamente. El trabajo de dime cómo hablas y diré cómo enseñas, en algún momento dice o menciona esto de, por ahí el alumno no entiende qué es lo que ¿no? Este temor a hablar, el miedo, pero también el desconocimiento, y hablaba, ¿no?, que a veces el discurso era como confuso, ¿no? Eran unas categorías como que estaban mirando en estas devoluciones o en estos intercambios o diálogos que se hacían en las clases. Y después también pensaba en el desafío, ¿no?, que nos va a traer también la presencialidad, ¿no? Por ejemplo, mientras leía el trabajo de la implementación del aula virtual para la enseñanza de la geometría descriptiva, que había tenido una serie de beneficios que ella contaba, después no sé cómo se imaginan, ¿no?, la vuelta a la presencialidad. ¿Se imaginan un modelo híbrido, la disposición de ambas plataformas? No sé si están por ahí y quieren contarnos cómo se imaginan eso. Sí, yo creo que el aula Moodle va a ser difícil desprenderse de ella, aunque hagamos una bimodalidad o hagamos una presencialidad. El hecho de los logros alcanzados a través del uso de la plataforma creo que nos va a invitar y a obligar un poco a mantenerla con algún formato en el cual tenga cabida y que los estudiantes puedan tener un acceso, aunque estemos en forma presencial, yo creo a ese orden y a esa secuencia de herramientas y de didáctica que hemos utilizado dentro del aula. Así que lo más probable es que hagamos algo bimodal y algunos contenidos teóricos se sigan abordando desde la plataforma. Y bueno, y los encuentros sincrónicos seguramente serán trasladados a la presencialidad, pero la parte asincrónica creo que va a quedarse dentro de la materia. La verdad que los llegó para quedarse. Han sido muy, muy positivos y lo hemos visto en las palabras de los estudiantes y de los alumnos en esto de poder contarnos los grandes beneficios, y han sido muchos más que los que, digamos, de los que esperábamos
O sea, lo hemos ido haciendo sin darnos cuenta el gran beneficio que estábamos provocando en la educación virtual. Así que bueno. Creo que tal cual, coincido. Estábamos como reparando algo que necesitábamos urgente y en realidad necesitábamos hace un montón. Y me parece que la presencialidad ahora va a ir a eso, ¿no? Todo esto que logramos para la virtualidad, que acompañe la presencialidad y la mejore. Sí. Y otra cosa que nos pasó, bueno, volviendo al aula Moodle, es que el aula ya estaba implementada desde hace muchos años, aproximadamente 5 o 6 años dentro de la facultad. O sea, ya era un espacio oficial dentro de lo que era el esquema. Posible. Exacto. Pero no le habíamos visto las grandes potencialidades. Yo creo que esto nos ha llevado a descubrir una parte del uso de la virtualidad que antes no lo teníamos, era un repositorio, era un lugar donde por ahí teníamos algunas unidades desarrolladas, pero creo que el material, el orden, los recursos, los dispositivos y además la cantidad de material que hemos producido en la cátedra estos dos años para acomodarnos a esta instancia de la virtualidad también han sido sumamente fructíferos para el orden de los contenidos de la cátedra. Coincido plenamente, sí. En una de las universidades donde yo doy clases es esto que vos decías, estaba el aula Moodle disponible desde que yo entré ahí, pero yo nunca la había usado hasta la virtualidad. Increíble, ¿no? Como no éramos conscientes de lo que teníamos ahí. Sí, bueno, ahí Mabel López había levantado la mano también. Te escuchamos, Mabel. Hola, ¿qué tal? Quería felicitar las exposiciones en general. Especialmente vine a ver al grupo Dime Cómo Hablas, porque me interesaba el trabajo porque había visto algunas cosas y realmente creo que es muy importante el tema de la comunicación que rondó todas las exposiciones, ¿no? La comunicación entre docentes y estudiantes, que exceden las palabras, obviamente, ya sea en lo virtual o en lo presencial, pero en lo presencial se ve más esta cuestión de la gestualidad, las ritualizaciones, y todo lo que abarca la comunicación no verbal, y muchas de las cosas que los estudiantes lo responden con silencio, con miradas, con bajar la cabeza, con todo este tipo de expresiones que no son registrables por un grabador, ¿no? Y que forman parte de la comunicación. En realidad, cuando hablábamos de las preguntas, bueno, las preguntas en realidad no es una categoría en sí, sino que es una función del lenguaje, y como función tiene muchas categorías, y a veces cuando uno pregunta no quiere una respuesta verbal, sino que el alumno haga algo. Entonces, está bien que no hablen. Entonces, es una cosa que me parece difícil de abarcar. Por eso les quería preguntar a la gente de la Cátedra Rondina, ¿qué metodología usaron? ¿Cómo se acercaron a un tema tan complejo para un diseñador? Yo les cuento sinceramente, me interesa además porque no es el espacio, porque no vengo a dar una ponencia, pero me interesa compartirles a este grupo en particular, si tienen interés, que yo desarrollé una tesis doctoral en la FADU desde el año 2002 hasta el año que la entré de 2009, analizando conversaciones entre docentes y estudiantes en los talleres de diseño. Y que bueno, estuve mirando todas estas cosas, cuestiones de poder, la subjetividad del lenguaje, ¿no? Yo soy de la carrera de letras, especialista en lingüística, por eso vine a la FADU y vi de repente cómo se da la conversación. Tengo miedo de lo que habrás encontrado. No entendía nada, no entendía cómo los alumnos traen cosas con esta consigna, ¿no? Cómo estas palabras disparaban cosas tan diferentes. Entonces, realmente no entendía cómo podían evaluar, cómo podían aprender y enseñar de esa manera. Y me llevó mucho tiempo, y para mí fue un objeto de investigación increíble. Así que bueno, si es que les interesa compartir. ¿Cómo? ¿Está subida en el repositorio de tu tesis? ¿Viste que hay un repositorio de tesis? Sí, espero que sí, todavía no me fijé, pero si no está la voy a poner y bueno, igual la puedo compartir. O pasanos pero un mail, me interesa... o algo, dale. Bueno, no sé, sí. Después alguien de la Cátedra Rondina quiere contar, hay un desarrollo de la metodología en la ponencia. Sí, podemos ir hablando los tres. Primero que somos los tres de profesores de distintos niveles, así que cada uno va teniendo su experiencia, pero esto es algo que se vino construyendo desde cuando nosotros éramos estudiantes de la cátedra, de empezar a cambiar la devolución de la nota, que no sea solo un número y que sea algo compuesto por distintos subnotas para que este momento sea otro momento de aprendizaje.
y eso nos hizo llevar a cuestionarnos si esto se podía ser apropiado por los alumnos, que buscábamos que ellos no simplemente vinieran y verificaran si lo que hacían estaba bien o mal, porque solamente se los decíamos nosotros, y fue un trabajo continuo, respondiendo, creo que la pregunta era, digo, de la pregunta que le hacemos, digo, como decía Ale, es una pregunta retórica, digo, no es una pregunta donde nosotros ya sabemos la respuesta, sino es una pregunta que buscábamos que sea disparadora, pero digo, cuando lo empezamos a analizar, no sucedía eso. Y otra cosa que saltó con la virtualidad es que por ahí ese silencio, antes en la presencialidad, estaba disfrazado de que, bueno, un grupo se ponía a charlar entre ellos, vos viste cómo son las aulas de la facultad, son muy grandes, entonces por ahí si vos no estabas interesado en lo que estaba diciendo el profesor o contestándole a otro compañero, digo, vos te podías ir a otro lado, te ponías a dibujar, charlabas con un compañero, y eso se disimulaba. Y ahora es como vos ves 20, 50 perfiles, caritas, pocas cámaras prendidas, y por ahí esa pregunta sí queda en el vacío, y eso también nos disparó un poco de bueno, más allá de la propuesta de la jornada, como que nos disparó, bueno, ¿qué pasa en las devoluciones? ¿Qué es lo que decimos? Los análisis de las clases son de clases presenciales, y son distintos tipos de devoluciones, o en una etapa final, o en una etapa intermedia, o a mitad de cuatrimestre para hacer un cierre, como una devolución más personalizada, algunos son generales, y empezamos a encontrar eso, digo, nosotros no queríamos ser protagonistas de la palabra, y sin embargo estaba sucediendo. ¿Sabés qué? Te pregunto porque me di cuenta que ustedes evidentemente no leyeron esto que yo había escrito, pero llegamos a cosas muy, a puntos nodales, ¿no? Como esto, que un momento central es lo que yo llamé corrección, con un montón de pruritos, porque corrección supone que hay algo para corregir, entonces el trabajo nunca está bueno, ¿no? Porque ¿por qué corregir? Entonces, algunos hablan crítica del proyecto, pero después ponen hoy corrección. Como, todo el mundo dice corrección. Entonces, bueno, ¿qué pasa con esa palabra? Hablamos de evolución. No claro, de evolución, pero viste como, bueno, hay un montón. Pero sí, hay puntos, y esto de cómo se dan las diferencias entre el primer momento y cuando se acerca a la etapa final, o sea, cómo va cambiando la dinámica de la corrección. Y yo digo, bueno, leí parte del trabajo de ustedes y me parecía que habían llegado a cosas muy... así que bueno, no sé, los invito a que en algún momento informalmente o les paso data y después charlamos, eso. Por eso quería conocerlos. Buenísimo. Sería súper interesante. No sé cuánto más largo se puede hacer esto, pero quedan como muchas puntas abiertas. Un montón. Con respecto al cómo que vos preguntabas al inicio, es como muy minucioso, ¿no? Como para detallarlo tal vez todo ahora. Pero para nosotros en investigación somos un equipo de, no sé, mínimo ahora 8 o 10 personas muy activas y todo como muy coordinado, pero es un trabajo muy colaborativo, ¿no? Si no, no llegaríamos a hacer los análisis chiquititos, minuciosos, a las clasificaciones, las categorizaciones y las conclusiones. Y mucha charla, mucho espacio. Quería retomar un segundo lo que había dicho Celina, junto con vos, Andrés, conversando, que rescataban esto de lo positivo de lo que nos ayudó tal vez organizar, planificar el Moodle, ¿no? Que como que puso orden. Y me acordaba que en casa cuando uno ordena, vieron que siempre tenés algo que tenés dando vueltas que es medio inclasificable. Entonces el cajoncito de los muertos y las cosas que no sabés dónde meter, lo necesitas, porque después es la fuente de, no lo sé, una tarde de entretenimiento para un niño o niña, o el cajón de los recursos. No tengo ni idea, no importa, no es funcional. Pero lo necesitamos. ¿Qué espacio tiene el Moodle para no sé, para esa licencia poética que nos podemos tomar? O cómo esto del Pablo dijo, hay que parar, hay que frenar. Es como que la agenda de Google ahora tiene que tirar las pausas, no es lo que tenés que hacer. Te tiene que avisar de, ¿no? Todo este bloque, déjatelo. De hecho pasa.
¿qué parte tiene el Moodle o cómo podemos usarlo para, de alguna manera, habilitar como ese espacio de vacío, que no es un vacío, entre comillas, improductivo, es necesario y es súper productivo, y es como este cajón de los muertos virtuales, no sé cómo decirlo. Está buenísimo el orden, pero por ahí nos come. No, comparto. Yo, como estrategia, lo que implementé, me di cuenta que había un montón de cosas, como vos decís, sueltas, que por ahí no entraban en determinada consigna o en determinado práctico, y yo empecé a generar como carpetas, y lo que hacía era, tiraba ahí, no sé, textos, inspiraciones o lo que fuera, que me parecía que les podía servir, quizás no en el momento del ejercicio, pero yo lo encontraba y lo sumaba ahí. Y después lo que hacía yo era al principio de la clase, viste que van llegando, a veces algunos se atrasan un poco más, me tomaba unos minutos al inicio para compartirles algo que había subido y los invitaba a mirarlo. Bueno, miren, no sé, subí esto que ahora no tiene que ver con lo que estamos haciendo, pero me parece que en otro momento les puede servir como, digo, yo generé como ese cajón ahí que era una carpeta, digamos, como bueno, entrá, tiré archivos ahí adentro, entrá cuando quieras y míralo. No sé si Celina pensó en estos contenidos como aleatorios. André, pensando en todo esto que dicen ustedes también, digamos, se ha perdido esas instancias que de la presencialidad acá no la tenemos, es decir, esto de entrar a horario, dar el contenido, marcar un trabajo práctico, hacer la consulta puntual, está como todo tan pautado que no tenemos estos otros espacios o no tenemos el tiempo para armar estos otros cajoncitos. Entonces, sí, nos ha pasado también eso de decir, bueno, tenemos mucho material que no conforma ese hilo troncal de la materia o ese orden exacto que tenemos del cronograma de la materia y que uno les quiere brindar a los alumnos o por lo menos generar esos otros espacios que a veces son necesarios para complementar desde otro lugar lo que uno está dando en la materia. No se ha logrado esos momentos extras, a veces con reuniones sincrónicas más pequeñas, con grupos que eran para consulta, uno iba como incorporando estas cuestiones y sí, utilizando estas cuestiones que vos decís, Andrés, de poner en una carpeta algo que no es tan específico del contenido y esas situaciones. Pero también nos ha generado el Moodle esto de poder irnos a otros lugares, que creo que algo de esto hemos iniciado, así que estos videos tutoriales que estaban colgados allá, pero que estaban linkeados en el Moodle, estas carpetas de cuestiones complementarias a los temas y que los hemos abordado en las clases, pero no en forma teórica, sino esto de allá tenés otra consulta, tenés otra clase grabada de otra manera, tenés un tutorial paso a paso hecho, no sé, en una presentación de PowerPoint. O sea, hay un montón de contenidos que uno ha tratado de ir incorporando a ese orden de contenidos propios de la materia. Pero bueno, es una cuestión, sí, a pensarlo cómo lo vamos a trabajar el año que viene. Cuando trabajar las pausas. Sí, de hacer esas pausas tan necesarias, ¿no? Y aparte, yo me he dado cuenta con esta investigación que cuando he coordinado con los alumnos para hacerles las entrevistas, me he encontrado con un montón de situaciones que ni siquiera me las imaginaba. ¿Qué pasaba después detrás de esa pantalla? ¿Qué situaciones vivían? ¿Qué creencias tenían? ¿Cuáles eran realmente esas vivencias, ¿no? Que uno no las está viendo en una reunión sincrónica y que bueno, muchas veces la cámara apagada, el hecho, como decían algunos de los otros expositores, esa palabra que no estaba habilitada, el otro que no me daba su opinión, y bueno, esas cuestiones que a veces en una charla, como me ha pasado en las entrevistas, he ido descubriendo un montón de cosas nuevas y, como les digo, impensadas a veces. Sí, el universo que sucedía alrededor de los alumnos, ¿no? Sí, Lo que estaba pasando mientras ellos estaban en clase intentando escuchar a veces, y después como empezás a entender, por esto no hablaba, porque no sé, tenía 5 primitos atrás dándole vueltas, no sé, increíble, pasaron un montón de cosas. La cantidad de cosas que pasaban detrás de esas pantallas, así Es que cierto, eso me ha abierto un mundo que a veces uno no lo tiene muy en cuenta, ¿no? A la hora de programar el Moodle o a la hora de programar la clase. Así que muy, muy enriquecedor. A pesar de que con esta investigación recién es muy reciente, nos falta todavía bastante, pero bueno, estamos iniciando ese camino. Está muy bien. Ahí Edgardo Norberto 10 también levantó la mano. Edgardo, ¿quieres hacer una pregunta? Sí. Yo pertenezco al mismo espacio curricular que la arquitecta Vagina, que habló antes sobre
las preguntas y los interrogantes. Y también me gustaría agregar una cosa que no tiene que ver con el trabajo que presentamos hoy, que es que ante la masividad que tenemos de alumnos, digamos, que recibir y no poder darle una atención personalizada, estamos estimulando, estamos tratando, digamos, con el tiempo, de generar un alumno, no digo en primer año, pero que cuando avance los años en la carrera, que sea autocrítico, en el sentido de que pueda hacer su propia crítica en base a lo que escuchó de la crítica de los demás. O sea, que no romper un poco el paternalismo del docente sobre un alumno. O sea, que el padre que le dice al hijo tal y tal cosa, sino que el hijo solo mismo sepa dónde está parado de acuerdo a lo que escuchó de otras exposiciones o de otras devoluciones que hemos hecho. No quería hablar de crítica, quería hablar de devoluciones. Estoy de acuerdo en ese caso con Jorge. Sí, ¿no? Las palabras que usamos al momento. Las palabras que usamos. Y después algunos pueden estar sorprendidos cuando pasamos el video del tema del diagrama de paraguas. Esto viene porque yo creo que esto viene a raíz de que Peter Eisenman escribió un libro que se llamó 10 obras canónicas 1950-2000. Y entre las obras canónicas que él elige, y él explica por qué las elige, ¿no? Las 10 obras, no, me extendería mucho si me pusiera a hablar de eso, elige la casa Farnsworth de Mies y dice que es la primera casa donde Mies plantea su diagrama, donde traza su diagrama y le llama diagrama de paraguas, donde lo que plantea son los pilares verticales y todo lo demás colgando desde ahí. Colgando desde los pilares que son el sostén, no solamente físico, sino visual del proyecto. Entonces, es eso, Mies lo lleva después más adelante en otros proyectos. La Casa 50x50, la Galería Nacional de Berlín, lo lleva adelante también bueno, se me borró ahora. Pero toda su obra está atravesada por... Claro, es su primer diagrama de paraguas. Es su primer diagrama de paraguas, digamos, donde el pilar, la estructura está por fuera de lo que sería el espacio interior arquitectónico. Saca la estructura hacia afuera. Y lo demás queda como suspendido en los pilares. Para que quede más claro, digamos, por si quedó confuso. Buenísimo, para aclararnos un poco. ¿Se aclaró algo? Sí, ahora creo que entendimos todos mejor. Bueno, ya estamos en tiempo de dejar la mesa, nos habían permitido unas media hora después de que terminen las ponencias, que es el tiempo más o menos transcurrido. Pero bueno, no quería dejar de agradecerles, la verdad que un placer haberlos leído, haberlos conocido y haber escuchado sus trabajos. Quiero agradecer desde mi parte en especial a la Secretaría de Investigación, a los organizadores por haberme convocado, a Rita, a Gabriela Sorda, a Ximena que estuvo por ahí, dejó sus saludos en el chat. Hay un montón de gente trabajando para que esto salga bien, ahí teníamos también a Guadalupe de la Secretaría y demás, así que esperamos haberles hecho honor en su trabajo. Y también, por supuesto, quiero hacer mi agradecimiento extensivo a ustedes, ¿no? Por haber aportado sus trabajos y habernos enriquecido con sus opiniones, y a los asistentes por habernos escuchado. Muchas gracias y esperemos encontrarnos en la presencialidad en algún momento. Bueno, gracias por el espacio que nos brindan siempre para... Gracias. Muchas gracias, fue muy interesante. Gracias. Bueno, gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos por participar. Hasta luego. Hasta luego, un placer. Igualmente. Cada vez hablo más despacito. Por favor, sí, yo no sé cómo hiciste, yo no podría haber hecho lo que vos hiciste, ¿eh? Me hubiese trabado en el medio. A mí me dejó agitado, antes de empezar yo ya estaba agitado. Claro, yo digo, claro, es como me voy a tomar la pastillita y vengo. Chao. Bueno, Dale. un saludo a todos y muchas gracias. Bueno, igualmente. Gracias a vos. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, ahí estamos, ¿no? Ahí terminó. Perfecto, sí, ahí te tengo.